Muy buenos días, bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy lunes 15, ¿qué estamos? 15. 16. Mi instinto me había llevado por el camino correcto. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, diario El Comercio reporta a cuánto asciende la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más de 3.100 millones de dólares. La Contraloría había ordenado, después del examen de auditoría, que el Estado, que el gobierno se pusiera en una mesa, sentara, hiciera las cuentas, sacara una calculadora, dijera cuánto debe y empezara a decir cómo carajos va a pagarle a la Seguridad Social que corresponde a los afiliados de la Nación. Esto no ha sucedido en parte principalmente por el cambio de ministros. Recuerden que en 12 meses tuvimos 3 ministros de Economía y Finanzas. Richard Martínez cumple su tercer mes al frente de la cartera de Finanzas. Ya es hora de que empiece a hacer las cuentas. En caliente, la gran polémica del fin de semana. Ramiro Cueva, periodista de Cotel, de una cadena lojana de noticias, viajó hasta Lovaina La Nueva para enfrentar a Rafael Correa en un video que ha despertado un debate caluroso en redes sociales, o acalorado al menos. Ramiro Cueva enfrentó a Rafael Correa, le dijo que estaba allí, pues 1 a 1, ya ustedes habrán visto el video y tendrán sus propias conclusiones. El debate, ¿cuál es? Si el señor Cueva, amparado en la credencial de periodista, excedió las capacidades o los deberes del oficio periodístico y fue a buscar pelea con un prófugo de la justicia en Bélgica. Los dos tendrán que sentarse delante de un juez el 8 del próximo mes para declarar cómo carajo fue la vaina, porque Correa dice ahora que Cueva no solo fue a pechearlo y a buscar peleas, sino que lo amenazó con una pistola, que por supuesto nadie ha visto. Esto tendrá que resolverse en caliente. Finalmente, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición debe decidir esta semana cuál es el destino del Consejo Nacional Electoral, donde se presume volarán 4 de las 5 cabezas, y cuál es el destino del inefable superintendente de bancos, que si no se cae por el Consejo de Participación Ciudadana, terminará cayéndose por la Asamblea Nacional, a ver quién llega primero a descabezar al incompetente señor de la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo van las cosas después de que el Consejo de Participación Ciudadana nombrara un Consejo de la Judicatura que tienen que reformar la Fiscalía y la Justicia en este país? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana. Tengo el gusto de contar con Patricio Gómez. Él es abogado litigante y hablamos sobre cómo van las Cortes. Gracias a todos los que se quedan en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Pueden seguirme allí para la conversación. Gracias por seguir los programas de La Posta, suscribirse a nuestras redes y canales. Gracias a Hyundai, patrocinador oficial del Mundial. Qué final que nos vivimos ayer los que estábamos pegados a la señal. Hyundai, patrocinador oficial del Mundial y de este espacio de entrevistas, por supuesto. Y gracias a Sweet & Coffee, que amablemente nos deja seguir con el periodismo independiente mientras disfrutamos un cafecito. Los leo en la caja de comentarios hacia el final del programa. Y bienvenido, señor Patricio Gómez. Un gusto. El gusto es mío. A ver, vamos a empezar por el principio, porque antes de llegar a cómo funcionan las cortes y la fiscalía y toda esta vaina, vamos a tener que dar una introducción a tu caso. Llevas un caso que te ha traído más de un dolor de cabeza litigando en cortes. Así es. ¿Cómo llegas al caso? Y haznos una introducción del mismo.
Bueno, aproximadamente hace unos 4 meses tuve el contacto con, me voy a reservar el nombre porque estamos de una investigación previa de un cliente mío. Ok. Sí, SA, pongámoslo así. Esta persona hace una cita que en mi despacho me comenta lo que ha sucedido con su caso y vemos que es un caso en el cual hay una corrupción enquistada de los rezagos correístas, porque son personas que están no nuevas, sino personas que ya han estado en funciones anteriormente y que no han salido como debe ser este proceso de transición. Lamentablemente vamos a tener que esperar a que toda esta gente que todavía sigue teniendo estos como quistes, están enquistados en el sistema de justicia, sigan manipulando y sigan haciendo las cosas de otra forma. Vamos a poner en contexto el caso de tu cliente. Tu cliente era dueño de una compañía que se dio a un tercero, en este caso su cuñado, para que hiciera negocios como bien lo tuviera. Esa sesión se supone se había dado de forma legal. Con el tiempo tu cliente descubre que los documentos que le habían entregado de cesión de acciones habían sido falsificados y que la compañía que le había entregado para que alguien hiciera negocios, alguien en quien él confiaba, se había utilizado para ingresar a este país $4.5 millones provenientes de Venezuela, meterlos en el sistema bancario y desaparecer. Y viva la fiesta. Así es, y viva la fiesta, exactamente. Y la acabas de resumir exactamente. ¿Qué es exactamente lo que pasa en las Cortes que te lleva a decir que sigue habiendo hay un problema, corrupción aquí? Nosotros entramos al proceso y dentro del proceso vemos que este no se ha movido durante 2 años. Cuando tú tienes un caso de esta naturaleza, que estamos hablando en este caso de falsificación de documentos, públicos además. No, documentos, dejémoslo en falsificación de documentos porque ahora el COIP lo pone así, ¿no? Antes tenías una diferenciación entre públicos y privados. Hoy por hoy documentos, falsificación de documentos. Esta falsificación de documentos, que eran cheques en su mayoría, ¿sí? Hizo que ingrese al sistema financiero de una manera, como llamamos acá vulgarmente, como un chulco, ese dinero, y salga obviamente a terceros. Ya no entre esa plata a la compañía ni a ninguna ni a la persona que trajo el dinero, sino simplemente se esfume pagando autos de lujo, pagando departamentos de lujo. O sea, te entrego 1 millón, pero ¿sabes qué? No me devuelvas a mí el millón. Yo te digo a quién entregues la plata, ¿no es cierto? Blanqueando la plata de alguna forma. En todo ¿Cuántas caso, personas quedaron involucradas? ¿Cómo? ¿Cuántas personas quedaron involucradas? Lamentablemente se involucró a una familia entera que eran los accionistas de esta compañía, que ya no debieron ser accionistas a la época, ¿sí? Porque hay mails, hay documentos en los cuales esta persona que me voy a referir como MR, porque estamos en una investigación previa, que está llevando un fiscal, que el fiscal se llama Luis Puertas, lo puedo decir sin ningún problema. Luis Puertas, que es el 4º fiscal cambiado, exactamente en más o menos 2 meses. ¿Por qué? Porque los otros fiscales... Han tenido 4 fiscales en 2 meses. 4 fiscales en 2 meses. ¿Por qué? Porque los otros fiscales consideraban que había elementos y podían haber elementos para ya formular cargos. Es más, el último fiscal, el doctor Gualoto, él pide ya que se formule cargos en contra de el señor MR, el cual hábilmente, ¿sí?, a última hora le llaman al fiscal en la noche, 8:30 de la noche, y le dicen: señor fiscal, usted ha sido relevado de su puesto. A las 8:30 de la noche. ¿Quién lo llama? Le llama una persona de recursos humanos o gestión procesal, ¿sí?
No tengo la prueba, que sería la llamada, ¿no es cierto? Por eso no quiero referirme. Cuando tengamos las pruebas de las personas que dieron las órdenes, de las personas que dieron exactamente qué es lo que tenían que hacer, por supuesto que le vamos a poner las denuncias, pero directamente hacia la persona. En este momento se están tomando el nombre del fiscal general, que yo creo, no lo conozco personalmente. Paul Pérez Reina. Así es. Se están tomando el nombre del fiscal general, ¿para qué? Señor Luis Puertas, para llegar, obviamente, a favorecer a una persona, cuando un litigio es un litigio simplemente en derecho, en el cual hay un tercero que dice quién tiene la razón. A recoger los pasos, Patricio, para que todo el mundo pueda seguir el hilo de un caso que es complejo. Tu cliente llega a tu oficina después de 2 años de inacción de la fiscalía. Así es. ¿Esto es en qué año? Este año. Este año. O sea, desde el 2016 a la fecha no se hizo un carajo. Nada, absolutamente. Como acostumbraba la fiscalía de Galo Chiriboga. Exactamente. A esconder las cosas en un Los archivador. casos puntuales, ¿no? Sí, los sí. casos que él decía. Sus amigos le decían, enfríale, ahí ¿Tú tomas moría. el caso? Yo tomo el caso. ¿Y por qué relevan al comienzo a primer mover, fiscal? porque mueve el proceso, porque despacha mis petitorios. Ok. ¿Ya? Porque demostramos, hay un peritaje, que hay falsedad de documento, demostramos que hay irregularidades en el manejo de dinero, demostramos que ingresaron 4.5 millones de dólares y que en el sistema financiero el banco nunca supo cómo. O sea, alguien mete a este país 4.5 millones de aquí dólares. No importa, aquí llegas al banco, es más, en efectivo, llegas al banco y depositas en efectivo un millón de dólares, cuando por seguridad, además, hay políticas bancarias que te dicen que tú no puedes tener más de cierta cantidad de plata en efectivo, tienes que retirarla, o sea, hasta por seguridad. Sí, el señor superintendente de bancos, que tiene 2 neuronas en la cabeza, en lugar de estar controlando estas cosas, estaba jodiendo a las compañías. Exactamente, como decían aquí, tanto el fiscal general está haciendo un buen papel, pero sus mandos medios, que son los rezagos de los 10 años de correísmo, ahora siguen manejando fiscalías y cortes. ¿Y qué? Con chavalos. El primer fiscal, Patricio, te acuerdo, necesito que el hilo se mantenga. El primer fiscal empieza a despachar los petitorios. Bajo una presión, ¿no? Ok. Presión jurídica, de estar todos los días ahí y decirle, señor, esta es su función. ¿Y en qué momento deciden removerlo del caso? El momento que él ya se ve apretado por nosotros en el sentido jurídico, ¿no? Decirle, señor, por favor, sus funciones son estas. Usted tiene que hacer esto. Vamos a acudir al Consejo de la Judicatura, vamos a acudir a Transparencia, vamos a acudir a donde tengamos que ir, porque cuando uno tiene la cara limpia, puede ir a cualquier sitio y decir, señores, esto me está pasando. Pero cuando no tienes la cara limpia y las manos limpias, no lo puedes hacer. El señor fiscal empieza, ¿sabes el nombre del señor fiscal del Claro, el señor el doctor Luis Remache. Luis Remache empieza a mover el expediente. Exactamente. Inmediatamente que se mueve el expediente, al siguiente día, es más, me llama la atención un día sábado, me comentan que fueron sus abogados de la otra parte de MR a hacer un escándalo, ¿sí? Amenazar a todo el mundo de que ellos al día siguiente lo iban a sacar, o a la semana siguiente, pero que él no iba a durar ahí ni un segundo. Los abogados de la contraparte. De la contraparte, así es. ¿Podemos saber quiénes son esos abogados? Yo creería que me voy a reservar porque después va a haber un problema, ¿sí? Y cuando yo tenga pruebas contra ellos, ¿sí?, fehacientes, tendrá que haber una denuncia. En todo caso, para seguir el hilo, hay la amenaza contra el doctor Luis Remache. Y la amenaza se cumple, ¿sí? A semana seguida, 2 semanas posteriormente, llega una acción de personal firmada por X persona, ¿sí?, de la Fiscalía General, diciéndole, señor, usted se va. Falta de motivación. ¿Eso se puede hacer, Patricio? No, porque toda resolución de cualquier
de cualquier funcionario público debe ser debidamente motivada. Él debió haber dado un motivo al fiscal general para ser removido. Digamos que ahora uno de los motivos hubiera sido la rotación. ¿Ya? Digamos que pasemos al doctor Luis Remache. Digamos que por rotación él tenía que ser removido. ¿Ya? Digámoslo que dejémosle ese beneficio de la duda. Viene una nueva fiscal. ¿Cuál es su nombre? Paulina Oñate. ¿Sí? Ve lo mismo y ella ve un poco más allá y dice: todas las diligencias que ustedes están pidiendo son absolutamente procedentes, y obviamente despacha más diligencias que configuran ya los elementos del tipo penal. Ella dice: en este expediente puedo ver que hay un delito. Hay uno y más. Entonces se despacha absolutamente todo, y el momento que pasa eso, les llega nuevamente, le dicen: pásenme un informe de por qué usted despachó, o sea, por qué hizo su trabajo. Y le toca a ella. ¿Alguien le pide explicaciones? Claro, ¿por qué despacha? ¿Quién le pide? Le pide de gestión procesal una persona determinada. ¿Gestión procesal qué es? Para lo Gestión que no procesal estamos en el mundo. Es un ente que controla. ¿Es parte del Consejo de la Judicatura? No, es parte de Fiscalía. Consejo de la Judicatura también tiene gestión procesal, exactamente. Entonces, este ente, y recursos humanos también de Fiscalía, ¿no? Este ente le dice: oiga, han presentado una excusa, los abogados de la otra parte, que usted se excuse porque simplemente está despachando cuestiones que no van conforme a derecho. Así que mándenos un informe en el cual nos diga, primero, si su actuación está bien y si la actuación del anterior fiscal, Luis Remache, está bien. Para lo cual nosotros, que sí tenemos acceso, el abogado, al expediente, leí la contestación y ella en ninguna parte justifica punto por punto. Es más, creo que tiene más de 6 hojas vuelta. Justifica punto por punto desde el inicio de la denuncia que todo está absolutamente bien, y que las actuaciones del doctor Remache, y que no se conocían como amigos, se conocían como colegas de profesión, ¿no? Dice, está absolutamente también bien, están despachadas en derecho. Sin embargo, de lo cual viene nuevamente la amenaza de que te fuiste de aquí, ¿no? Por favor, ¿cómo? O sea, a la segunda fiscal a la también segunda la amenazan fiscal, con que la van a sacar del caso. Y efectivamente se da y se cumple nuevamente, se cumple lo que vaticinaron. Entonces comenzamos a ver que la estructura no nace por ahí, sino que hay una corrupción en los mandos medios de Fiscalía y de gestión procesal y de recursos humanos, en los cuales simplemente con una llamada de uno de estos abogados, ellos remueven fiscales, ganan juicios. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que hay abogados fuera de Fiscalía que controlan la Fiscalía? Por supuesto, que son socios, son sus socios, ¿sí? Son sus socios. Eso son actos de corrupción. La corrupción está en todos lados. No podemos frenar. No puedes irte contra un ente poderoso que es el Estado, en el cual no te hace ni siquiera el menor caso. Si yo voy y digo, señor, hay un acto de corrupción, no me hacen caso. Pero si va Juan Pi Pérez, que es su amigo, el de gestión procesal, y que el superior también es su amigo, 2 segundos, chao, ¿no? Estaban buscando al fiscal que les calce, el que diga, efectivamente, aquí no hay nada. Por supuesto. Te voy a contar algo que es de Ripley. Yo respeto mucho los derechos humanos, yo respeto mucho los tratados, respeto mucho sobre la libertad, ¿sí? La libertad de toda persona. Y el principio de inocencia para mí es absolutamente incoluble y que lo reviste a cualquier persona. Pero cuando tú tienes todas esas garantías, ¿sí? Simplemente vas y enfrentas un proceso en el cual tú sabes que vas a ganar porque tienes la verdad.
¿sí? Pero si no tienes la verdad, ¿sí? La razón no pide fuerza. Y en este contexto... Volvemos al caso, Patricio. La segunda fiscal del caso en el que defiendes a tu cliente es removida, es reemplazada ¿por quién? Es reemplazada por el doctor Gualoto. Doctor Gualoto. Roberto Gualoto. Tercer fiscal. Tercer fiscal en menos de 2 meses. En menos de 2 meses. Eso, ¿qué hace el doctor Gualoto? El doctor Gualoto hace lo mismo, revisa el expediente, que es de su función, no solo el nuestro, sino todo el expediente, de todos, todo ¿no? el caso. Pero puntualmente refiriéndonos al nuestro. Revisa y él ve más cosas, además de lo que ya vio la fiscal anterior, ve muchísimas más cosas, más complejas, ¿no? Inclusive se oficia a la UAF, se oficia a todos lados, porque hay una presunción de aquí hay un lavado de activos, ¿sí? Un lavado de activos. Hombre, que es muy difícil presumirlo, no es que han entrado 4.5 millones de dólares a este país, yo me mantengo han en la depositado $1 millón de dólares. Exactamente. Decía por aquí, lo que tú dices, ¿no? Patia Guerra decía, yo una vez deposité $1.000 y me sentaron a escribir la serie de cada billete y firmar una declaración. ¿En qué banco aceptan $1 millón en efectivo sin dar cuenta? Tú dime eso. Pues en los bancos que controla nuestro superintendente. Así es. Entonces, el oficial de cumplimiento nunca dio a conocer qué es lo que pasaba con esta plata. ¿De dónde vino la plata? ¿Para qué era la plata? El doctor Gualoto ve posibilidades de lavado de activo, notifica de esto a la unidad de activos... A la UAFE. A la UAFE, unidad de activos financieros. La que da, contesta y dice, se da paso, ¿sí? Okay. Es más, perdóname, ahí quiero hacer retroceder un poquito. Quien notifica no es el doctor Gualoto, sino la doctora Oñate. Ok, a la UAFE. Quien contesta y dice, sí, efectivamente, aquí vemos irregularidades y vamos a proceder como corresponde en derecho, ¿no es cierto? Algo oscuro hay. Exactamente. Hasta ahora no llega el informe. Normalmente en la ley de lavado de activos esto se llama un rol, así lo llaman, rol, ¿no? Para ver cómo fueron los movimientos, seguir el rastro del dinero, ¿no es cierto? ¿A dónde fue? ¿Por qué fue? ¿Quién lo recibió? ¿Cómo lo recibió? ¿En qué calidad lo recibió? ¿Qué hace Gualoto cuando está al frente de la fiscalía? ¿Qué hace Gualoto? Comienza igual a despachar sus diligencias, comienza a trabajar como cualquier fiscal, ¿sí? Como cualquier fiscal. Pero tampoco les gustó al fiscal. No sé si les pareció feo, no sé si les pareció un tipo... Pero para mí me pareció un tipo capaz, en todo caso. Me pareció un tipo capaz. ¿Por qué? Digo que me pareció un tipo capaz. Dentro de mi oficina entenderás que no puedo atender a todos los clientes yo solo. Tengo también un equipo de trabajo. Dentro de este equipo de trabajo está un abogado que trabaja conmigo, se llama Pablo Rosero. Él estuvo en la versión de mi cliente que llamó el señor Roberto Gualoto para que rinda en otro proceso en la cual los abogados perdieron la cordura del otro lado, ¿no? Perdieron la cordura al punto de que despabiladamente lo dijeron al frente, y ahí sí puedo decir el doctor Torres, ¿sí? Ahí sí puedo decir porque hay pruebas, porque hay testigos. Doctor Torres, ¿quién es? ¿Un abogado de la contraparte? Del abogado de la otra parte. Okay. ¿Sí? ¿Qué dijo? El doctor Torres dijo, por menos hemos votado fiscales, por esto usted se va. El doctor Gualoto respondió. Que dijeron eso en público. ¿Ah? Eso dijo en público. Eso lo dijo en público, o sea, dentro del despacho, ¿no? Ok. ¿Ya? Por menos hemos votado fiscales, por esto usted se va. Le dejo el beneficio de la duda de tal vez del texto cómo está, ¿sí? Tal vez pongo comillas, ¿ya? No son mis palabras. El doctor Gualoto, lo que tengo entendido de lo que me informó mi socio Pablo Rosero, efectivamente el doctor Gualoto ese momento se para de la silla, no a golpearle, ¿no? Y le dice, doctor, usted tiene todo el derecho de hacer lo que usted quiera en derecho, porque yo me defenderé en derecho, porque soy una persona proba
y soy una persona que no tengo nada que esconder, no le debo nada a nadie, así que usted tiene todas las herramientas para hacer lo que usted crea conveniente en este punto. Efectivamente, la amenaza se cumplió, acción de personal otra vez, ¿sí? Doctor Gualoto, afuera. ¿Esta vez por qué? Y esta vez, todas las resoluciones sin motivo. Eso se llama falta de motivación. Eso es una violación constitucional, ¿ya? Toda resolución, como ya lo dije al principio, toda resolución de un ente administrativo o un funcionario administrativo tiene que ir debidamente motivada. ¿Qué quiere decir la motivación? Que tiene que ser comprensible, que tiene debe tener los fundamentos legales claros, por qué se dio, o sea, darte una razón, por qué por qué dejas de ser periodista, porque ¿sabes qué? Violaste el código de honor de esto, ¿no es cierto? Te doy la razón, pero no, acá llega simplemente las acciones de personal afuera. Y qué extraño, la acción de personal es notificada a las 8:30 de la noche vía telefónica, ¿sí? Al doctor Gualoto. La fiscalía esta tarde, ¿no? 8:30, han sabido trabajar hasta la madrugada, parece, ¿no? 8:30 de la noche, llega una llamada y le dicen, doctor Gualoto, ¿sabe qué? El doctor Luis Puertas mañana va a hacer la audiencia, así que usted ya no va. Gracias, doctor Luis Puertas, que a quien conozco porque he trabajado en la fiscalía como abogado, no como abogado de la fiscalía, pero abogado litigante. Lo conocía de hace mucho tiempo y no recordaba su nombre. Esto es un día antes de la formulación de cargos que ya tenía pedida. El día antes de que el fiscal formule cargos. No, ya pidió la formulación, el día antes de la audiencia. De la audiencia de formulación, ¿sí?, de cargos. Le entrega un expediente que tiene más o menos unos 4 o 5 cuerpos. Estamos hablando de un volumen de este tamaño. Lo lógico era que el doctor Puertas llegue y diga lo que dijo, que en vista de que, primero, que desconoce del proceso. Normal, creo yo, es normal. Desconoce del proceso en su contexto, que tiene que estudiarlo, que tiene que ver. Claro, que no es de juez Paredes para leerse 4.000 páginas en una noche. Exactamente. Y además de eso, ¡oh sorpresa!, todos los abogados han salido de viaje. El uno se fue a Miami, al otro le dio de... No, voy a tratar de no ser... Yo no soy médico, ¿no? Pero en términos generales le dio una flojera terrible, ¿sí? Entonces tenía permiso médico. El otro se fue a Ámsterdam, ¿sí? O sea, todos los abogados justificados para no estar en audiencia, porque si estaban aquí, tenía que darse la audiencia con ellos o sin ellos, y no había justificación, porque ahí actúa el defensor de oficio y tenía que darse. La jueza, ¿sí? Creo que entendió en esta parte, estas audiencias preliminares, los jueces, la doctora Campaña, ¿sí? Paola Campaña, quien es la que conoce este proceso, efectivamente me puso en conocimiento, me corrió traslado con los documentos, ¿sí? Revisé, efectivamente, habían salido ese día, el 10 de este mes, la audiencia fue el 11, el 10 de este mes, el uno se enfermó, al otro se fue a Miami y el otro se fue a Ámsterdam y dejaron sin efecto la audiencia. Eso se llama una leguleyada, ¿sí? Leguleyada. Y dejé sentado ahí, porque aquí hay principios también que hay que respetar. Los principios son la verdad y la lealtad procesal, tanto con los jueces fiscales como entre abogados. 4 fiscales en 2 meses. Tu despacho ha notificado de esto al Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Así es. Esto ¿Qué está le han denunciado. hecho conocer y qué le piden? Lo que le estamos pidiendo es que se supervise el proceso, para que no se siga metiendo mano por parte de los mandos medios. Espero, yo confío en que el señor fiscal general, del cual se valen, me imagino yo, para decir, como es mi pana, que no ha de ser,
¿sí? Él ya dispuso. Y ellos no consultan, simplemente despachan. Pero no puedes despachar a una persona. Es como en un trabajo, cualquiera. No le votas por votarle, pues. Le votas con una razón. Acá le están votando por trabajar y por hacer su trabajo. Por hacer su trabajo, te cambian de puesto. Y le ponen a una persona, que es el doctor Luis Puertas, que no ha litigado en años, porque él de su boca lo dijo: yo estoy enfermo, me dio un paro cardíaco, yo no puedo estar en estas audiencias, y eso lo manifesté. Y pedí que no me pongan en el puesto porque yo no puedo pasar este tipo de audiencias. Sin embargo, de lo cual, el 13 de este mes, ¿sí?, ingresan un escrito en el cual tuvieron 3 años para pedir diligencias, pero recién ingresan un escrito, el cual es despachado, lamentablemente, como no saben manejar el sistema de fiscalía, comienzan a despachar las providencias y le comienzan a llegar a mi cliente providencias por mitades, ¿no? Okay. Por mitades. En la una decía, se despacha todo esto, y en la otra se decía, se reversa la anterior resolución. En la otra se despacha todo esto, y en la otra se reversa toda la resolución. Al final, creo que le pulió ya bien y dijo, mandemos. Pero no se dio cuenta que ya se disparó los correos a los correos que estaban señalados. Entonces, ahí se ve claramente cómo se parcializó y cómo pusieron un fiscal acorde a sus intereses, porque en esa resolución que él envía dice: creo que aquí faltan elementos y creo que el señor sí puede ser inocente. ¿Cómo puede un fiscal adelantar un criterio? Sí, tiene que tener un principio de objetividad. ¿Cómo es posible? Pero él adelantó que ya va a dar el voto favorable para el otro lado. Eso se llama corrupción. Esa es corrupción. Es absolutamente corrupción. Después de esto seré perseguido, por supuesto. ¿Cómo carajo es posible que pase esto en un país que no es una república bananera? Quiero decir, ¿cómo un sistema puede funcionar cambiando fiscales sin motivarlo hasta que encuentre uno que le parezca correcto? ¿Quién tiene que poner orden en la casa? A eso voy. O sea, el fiscal general tiene que poner orden en la casa. Para eso está. El CPC para eso lo puso. Para poner orden en la casa. Un fiscal probo. Un fiscal que tenga la rectitud del caso. Y no dudo que si es que esto tiene que conocerlo, tiene que tomar cartas en el asunto. Porque no puede él salir manchado de aquí por mandos medios. ¿Qué dice el Consejo de Participación sobre El Consejo de Participación Ciudadana en este momento está tramitando las cosas y ellos tienen que hacer una investigación. Ya emitieron una resolución en la cual se pide que por favor informen cómo está el proceso. Luis Puertas hasta ahora no da rastros de vida, ¿sí? La doctora informó y dijo: cumpliré con su resolución como corresponde. La jueza. La jueza. Así es. ¿Qué puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana? Porque entenderás lo delicado que es pedirle a la función de transparencia que se meta en la función judicial. A ver, aquí tienen varias cosas. Se puede hacer una veeduría, ¿sí? O también pueden ya interceder directamente, ¿sí? ¿Interceder de qué manera? En decirte, discúlpame, pero actúe en derecho. Aquí estamos revisando nosotros el proceso y esto no es procedente. Oficiar al fiscal general y decirle: señor fiscal general, ¿cómo puede ser que estamos entrando a un proceso de transición en el cual estamos nosotros purificando a todos estos malos elementos y aparece este tipo de actuaciones que no son coincidencia, que no son favorcitos, no es el favor, es
Es evidente lo que hay. No puedo decirle como quisiera decirlo con convicción, porque tengo ética. La deontología jurídica de estos abogados se olvidó, no existe, porque nos dieron muestra de eso. ¿Qué sigue en el proceso jurídico para ir concluyendo, Patricio? En este momento se emitió una resolución por parte de no puedo referirme mucho me puedo referir al proceso, pero no puedo darte muchos detalles. ¿Cuándo se va a dar la audiencia de formulación de cargos? Está fijada para el 20, pero el 13 que yo tenía, el 13 despacha una resolución que te acabé de contar, en la que, entre otras cosas, dice que déjese sin efecto el pedido anterior el pedido anterior del fiscal de Gualoto, de la formulación, en tanto en cuanto van a aparecer nuevos elementos que tal vez varíen la situación del encausado. Entonces, señor, no puede darse las cosas de esa manera cuando yo tengo 13 o 14 escritos metidos con anterioridad, ¿sí? Pero se despacha el último escrito metido a última hora por parte de estos señores. El 20 veremos. El 20 veremos. Lo más posible es que la corrupción de esta gente sea más poderosa. Y si no, Patricio, será un gusto gracias por estar aquí, gracias por compartir tu caso, gracias a ustedes por engancharse a la señal de la posta. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final, porque ya vuelvo a tener garganta, como ven. El señor fiscal general Paul Pérez Reina se ha ganado unos puntos de popularidad ante la opinión pública por ir detrás de Rafael Correa y convertirlo de exmandatario en prófugo vigente. Eso está bien, eso significa que la justicia empieza a caminar. Lo que no puede hacer la justicia es caminar en los casos grandes y seguir en la onda de Galo Chiriboga del archivo y la desfachatez jurídica en los casos chicos. No puede ser, señor fiscal general, que dentro de su institución siga habiendo funcionarios que se siga pasando el Código Penal, el Código de la Función Judicial y la Constitución de la República por donde les da la gana. Ponga orden en casa, señor fiscal, que usted no está ahí solamente para la vindicta pública, para perseguir a los delincuentes de cuello blanco o de cuello sucio. Está allí también para volverle un poco de decencia a la Fiscalía que la ha perdido toda en 11 años. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscán. Gracias por acompañarnos.